participaron más de 30 empresas peruanas que hoy día están desarrollando vehículos de vinculación con startups. Entonces, quizás como contarles que hoy día existe mucho más información al respecto. Esta información ya no es como un secreto a voces, se puede compartir. Eh, Aquí lo que yo les voy a contar es una mezcla entre las cosas que hemos descubierto y las cosas que hemos aprendido haciendo nosotros mismos Corporate Venture e Innovación Abierta. Así que, paso a contarles un poco. Quizás como contexto, el Corporate Venturing, yo creo que hoy día se habló mucho, los que se estuvieron en las sesiones plenarias, hubo muchas experiencias bastante enriquecedoras. El Corporate Venturing es un subconjunto dentro de todo lo que es innovación abierta, ¿ya? No me quiero detener como en muchas definiciones, pero lo que hace es que permite generar un marco para que empresas establecidas y startups innovadoras puedan colaborar, ¿ya? Entonces, esto no se trata de, oye, queremos buscar un proveedor para nuestra compañía y vamos a buscar una opción más barata. No, no se trata de eso, no se trata de una relación cliente tradicional, cliente-proveedor tradicional, sino que incluye el generar un mecanismo exclusivo que pueda mitigar muchas veces una relación que tiene implícito o que contiene riesgo implícito, ¿ya? Porque tú tienes una startup que tiene una solución innovadora en un corporativo que no necesariamente tiene un mindset o tiene una estructura tan innovadora y por lo tanto al juntarse existen riesgos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se crearon mecanismos para que ese riesgo se pueda mitigar. Y esos son los típicos mecanismos que se utilizan en el corporate venturing, ¿ya? Los mecanismos tradicionales van, ¿ya? Desde cosas que quizás muchos de ustedes han escuchado. Muchas corporaciones hoy día están haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Hacen hackatones, desarrollan algún tipo de concurso, un challenge de innovación, un desafío de innovación, están creando venture builders, hacen proyectos de venture client, crean incubadoras, aceleradoras, fondos, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversas herramientas que puede utilizar un corporativo para vincularse con una startup, ¿ya? ¿Por qué colaboran? Bueno, yo creo que hoy día también se habló mucho de eso. Básicamente es porque son muy complementarios. Las cosas que tiene uno las necesita el otro y viceversa, ¿ya? Las startups son muy ágiles, son muy rápidas, pero también son muy frágiles. Por el otro lado, las startups son estructuras quizás corporativas mucho más fuertes, pero a veces mucho más lentas y se complementan muy bien. Algunos mitos sobre el corporate venturing, que un poco lo quiero poner arriba de la mesa antes de que empecemos la discusión. Mucha gente dice que, bueno, corporate venturing es solo invertir en startup, y la verdad es que no, ¿ya? Hay muchos otros vehículos. Mencionaron por ahí, ¿cierto?, el tema de venture builder, el tema de venture client. Entonces, hay diversas formas en que un corporativo se puede vincular con una startup y no necesariamente todas implican que tienen que invertir, ¿ya? Lo segundo es esto que dicen, bueno, el corporate venturing es solo para grandes empresas, solo para multinacionales. No, hay muchas empresas que quizás no son ni multinacionales ni grandes grupos corporativos y que están trabajando con startups y por lo tanto es un tema más bien transversal. Sin embargo, obviamente, si uno decide montar un fondo de inversiones, eso requiere recursos y probablemente compañías más grandes tengan mayores posibilidades de generar vehículos, por ejemplo, de inversión. Eh, entonces, es interesante también que al ser distintos mecanismos, una misma compañía puede entrar al mundo del corporate venturing también de una manera no necesariamente tan cara, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De nuevo, en torno a lo mismo, no se requiere un monto de inversión importante, sino que se pueden utilizar otros vehículos que no necesariamente tengan que ver con inversión. El otro mito es que corporate venturing es perder plata. Eh, Obviamente, si uno diseña bien la estrategia, y un poco yo les voy a dar ahora un paso a paso, probablemente ese riesgo, ¿cierto?, de fallo se minimiza, obviamente no se elimina. Nosotros utilizamos una lógica de portafolio, invertimos y trabajamos con un número de empresas al año más o menos grande, y eso significa que vamos a tener algunas que funcionen muy bien, otras que funcionen bien, pero quizás no excelente, y otras que quizás no funcionen muy bien. Tienen que entender que trabajar con startup, al ser un proceso que tiene riesgo, tienen que pensarlo como una lógica de un portafolio de innovación, un portafolio de inversión. No pueden decir, me pasó la otra vez que estaba hablando con una empresa en Argentina y me decía, mira, sí, nosotros ya intentamos vincularnos una vez con una startup y nos funcionó mal, así que no lo vamos a hacer nunca más. Entonces tú decís, bueno,
en realidad, de nuevo, si tú haces un primer intento y no funciona, que es probable que no te funcione si no te asesoras o si fue tu primera experiencia, es probable que no salga perfecto, pero tienes que pensar de nuevo en cómo yo creo un portafolio de innovación o un portafolio de inversiones que me permita mitigar el riesgo más de portafolio que de las iniciativas de manera independiente entre sí. Y lo típico que me dicen, mira, nosotros tenemos una empresa con súper buen talento, tenemos equipos adentro súper motivados, no necesitamos colaborar con una startup porque lo que necesitamos todo lo tenemos adentro, basta con el talento que tenemos en la compañía. Las startups no solamente te permiten acceder a nuevos negocios más rápido, te permiten mirar tendencias además, pero hay una cosa súper importante que no necesariamente es como tan explícito y que tampoco es fácil de medir. El trabajar con startups trae muchos beneficios porque ayuda a cambiar la mentalidad de las empresas, te ayuda a mirar que las cosas se pueden hacer de distinta manera, afecta también la cultura, afecta en el fondo el mindset de los colaboradores, les permite, ¿cierto?, abrir un poco más la mente y por lo tanto hay muchos otros efectos vinculados a trabajar con startups que no necesariamente tienen que ver con el resultado financiero que se puede obtener de una inversión, por ejemplo. ¿Ya? Y la otra pregunta es que dicen, bueno, hacer corporate venturing requiere esperar. ¿Ya? Eh, Efectivamente, si uno crea un fondo y espera tener rentabilidad sobre ese fondo, va a necesitar que eso toma algún tiempo. Sin embargo, uno puede crear vehículos intermedios. De hecho, yo al final de esta charla les voy a dar una receta como de una combinación de vehículos que deberían usar para poder obtener resultados de corto plazo y asegurar también, ¿cierto?, una sostenibilidad de largo plazo. ¿Ya? Eh, y otra cosa que dicen es, bueno, al final uno se vincula con startups más tempranas o más maduras, ¿ya? Y la verdad es que uno puede hacer ambas cosas. Lo importante es entender bien qué tipo de vehículos tiene que utilizar cuando va a trabajar con una startup en fases muy iniciales. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no trabajamos o no integramos startups que tienen un producto que no está validado en el mercado, porque Telefónica es un corporativo que ya tiene un modelo de negocio definido, etcétera, etcétera, y llevar una startup que todavía tiene riesgo en términos de la tecnología puede ser muy complejo y por lo tanto puede que terminemos, ¿cierto?, haciéndole un mal a la startup. También que a veces los tiempos de los corporativos son largos. Si tú tienes una startup que está en una etapa inicial y necesita un primer cliente, probablemente un corporativo no sea una buena idea de primer cliente. ¿Ya? Entonces hay que entender muy bien cómo se hace un mix, ¿cierto?, entre el corto plazo y el largo plazo. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. A ver, ¿qué es lo que más se utiliza en América Latina? ¿Ya? Lo que nosotros más vemos son programas de scouting, programas de desafío y aceleradoras. Eso es lo que más hay en América Latina hoy día, o sea, lo que más se repite. ¿Ya? Pero cuando uno empieza a hablar con las empresas, ¿ya?, que están haciendo scouting, que hacen desafío o que montan aceleradoras, las típicas preguntas que nos dicen, bueno, encontré una startup, ¿cierto?, que resolvió un desafío. ¿Qué hago ahora? ¿Ya? Eh, ¿Cómo puedo aprovechar, ¿cierto? Hice un concurso de innovación, hice un premio y tengo ahí, qué sé yo, una startup con las que eventualmente tengo que trabajar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Ya? O empresas que montan sus aceleradoras y eventualmente las empresas van bien, pero después tampoco tú dices, bueno, ¿ya qué viene ahora? O sea, siempre la pregunta es, ¿cómo yo creo una relación de largo plazo con esta empresa? Nosotros, de alguna manera, proponemos un proceso de corporate venturing como más bien genérico, ¿ya? Esto puede tomar muchos sabores que tiene 4 etapas, ¿ya? Lo primero es un proceso de desarrollo de scouting, que tiene implícito un tema de definición de desafíos, ¿ya? Que es como una etapa cero. Entonces, una empresa que quiere desarrollar corporate venturing, lo primero que debería saber es dónde quiere desarrollar desafíos, ¿ya? Nosotros miramos la perspectiva de los desafíos para una corporación desde 2 miradas, ¿ya? La primera le llamamos la explotación, ¿ya? Primero, lo primero que hacemos cuando trabajamos, por ejemplo, con un corporativo, nosotros asesoramos a muchas empresas en América Latina, le decimos, ok, ¿quieres hacer scouting? ¿Cómo hay que hacer scouting? ¿Ya? Y lo que les decimos es, piensa en tu empresa como un portafolio de modelos de negocio actuales, que son tu portafolio de explotación, y modelos de negocio futuro, que es tu portafolio de exploración, o sea, los negocios que tienes que ser capaz de crear en el futuro para mantenerte. Y a partir de eso corremos procesos de scouting. Y el scouting no tiene otra
finalidad que generar deal flow, o sea, atraer grupos de startup a tu corporación, que tú puedas ser capaz de mirar lo que está ocurriendo, quiénes están haciendo cosas interesantes en tu industria. Lo siguiente es que con ese grupo de startups tú puedas desarrollar una estrategia de pilotaje, ¿ya? Y probar si la solución que tiene la startup resuelve los desafíos que tú identificaste como corporativo. Y luego viene un proceso de desarrollo de negocio, o sea, de integrar esa startup y de transformar el producto de esa startup, por ejemplo, en un producto que tu compañía revenda a sus clientes. Nosotros, muchas de las startups con las que trabajamos, con muchas de las startups que trabajamos desarrollamos relaciones como de partnership y nosotros somos un canal de venta. Aprovechamos que Movistar tiene muchos clientes en nuestro negocio B2C y muchos clientes en nuestro negocio B2B y muchas de sus startups venden a través nuestro. Por ejemplo, en Chile, las empresas que trabajan con Guaira, para las empresas que están invertidas con Guaira, que trabajan con Telefónica, Telefónica representa algo así como el 20, el 25% de su facturación anual. Entonces, al final, el corporativo se vuelve relevante en el crecimiento de la compañía, ¿ya? Y, por último, lo que una empresa debería analizar es una estrategia donde si haces un piloto que funciona, tienes un proceso de desarrollo de negocio que de alguna manera te da resultados, muchas empresas posterior a eso empiezan a invertir, ¿ya? En lo personal, yo creo que el proceso de inversión tiene que seguir a un proceso de innovación y no al revés. A pesar de que hay empresas que han desarrollado sus estrategias de venture capital antes que sus estrategias de innovación y por lo tanto lo han llevado por carriles paralelos. De hecho, nosotros mismos, cuando creamos Guaira, primero empezamos a invertir y acelerar y luego creamos un desarrollo de negocio. Y hoy día, 10 años después, yo les digo que si yo pudiera hacerlo desde cero, lo haría al revés. ¿Ah? No lo haría así. ¿Ya? Y después les voy a dar mi explicación de por qué es así. ¿Ya? Eh, entonces, con respecto al proceso de corporate venture, hay tres cosas que son interesantes. ¿Ya? Lo primero es cómo creamos deal flow de startup, o sea, cómo atraemos startup. Lo siguiente es cómo trabajamos con esas startups y lo último es qué tipo de estructura requiere una compañía, una empresa que crea un vehículo de corporate venture, o sea, cómo la empresa genera un marco organizacional para trabajar con startups. ¿Ok? Entonces, me voy a detener un poco en la parte de scouting, ¿ya? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el término scouting? Porque estoy hablando de términos y no sé si todo el mundo está familiarizado. Yo sé que muchos de ustedes sí, pero ¿todo el mundo está familiarizado con lo que es el scouting de startup? ¿Sí? Asumo que sí, entonces. Perfecto. El scouting, entonces, es el proceso por el cual una compañía sale a buscar startups que la van a ayudar a resolver algún problema del negocio, ¿ya? Nosotros hemos definido que el proceso scouting tiene tres etapas, ¿ya? El primero es el sourcing, el segundo es el screening y el tercero es el assessing, ¿ya? Porque cuando uno sale a buscar startup, tiene que estar eso asociado a una estrategia, ¿ya? Lo primero que define en el sourcing es qué voy a buscar, dónde voy a buscar, ¿cierto? Eh, Voy a buscar, no sé, no sé, voy a tener una estrategia, por ejemplo, que voy a buscar en universidades, voy a buscar a través de fondos de capital, voy a buscar a través de, qué sé yo, portafolios de esos fondos, voy a salir a buscar a la calle, voy a pedir referidos, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde tú vas a buscar? ¿Ya? Lo segundo, una vez que tú identificas startups que podrían calzar dentro de tu tesis de innovación, tú lo que haces es evaluar si hay un fit entre lo que esa startup hace y el problema que identificaste adentro, ¿ya? Y lo tercero, que es la parte de evaluación, es que tú miras si ese potencial fit existe, ¿ya? O sea, si hay un interés del área usuaria, si es que la startup de alguna manera tiene un producto que calza con las necesidades que tiene la corporación en esos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente buscar y traer, sino que de alguna manera hay que seguir un proceso un poquito más como dedicado, ¿ya? Eh, y nosotros siempre lo vemos como si esto fuera una especie como de juego de fútbol americano, ¿ya? Donde uno comienza, toma la pelota y empieza a avanzar, ¿cierto?, en ese trabajo con las startups hasta que llega, ¿cierto?, al tema de crear algún tipo de vínculo de negocio, ¿ya? Algunos mitos en torno al scouting, ¿ya? Lo primero es que el scouting no es un tomador de pedidos,
¿ya? No es que uno hable con las corporaciones y vaya preguntándole a todo el mundo qué necesitas, qué necesitas, qué necesitas, y a partir de eso tú sales a buscar. Hay un porcentaje de tu proceso de scouting que obviamente tiene que tener un feedback de parte de la corporación, o sea, entender cuáles son los desafíos que tiene la compañía hoy día. Pero cuando yo les hablaba de esto de exploración y explotación, la parte de explotación de corto plazo es muy, muy buena para definir cosas que el negocio necesita hoy día, pero la parte de exploración, ahí uno tiene que de alguna manera ser capaz de entender hacia dónde van las tendencias. Y nosotros, por ejemplo, muchas de las startups con las que terminamos trabajando y que terminamos invirtiendo, Telefónica nunca las pidió, sino que nosotros proactivamente propusimos que trabajar con ellas porque entendíamos que podían jugar un rol relevante en la industria donde se estaban desarrollando. ¿Ya? El tema de hacer scouting no es solamente ir donde una empresa y decirle, mira, hacer un análisis, qué sé yo, sino que es crear una relación con esa empresa. ¿Ya? No tiene que ver mucho con hacer eventos, no es PR, no es relaciones públicas, no es responsabilidad social, es crear una relación de negocio con empresas o startups que podrían ser relevantes para tu compañía en el futuro. ¿Ya? Y por lo tanto, el área scouting es como una interfaz entre lo que ocurre fuera de la compañía en el ecosistema y obviamente lo que está ocurriendo al dentro. Y por lo tanto, uno cuando desarrolla procesos de scouting tiene que entender que es un vaso comunicador. O sea, tú tienes que tener una forma de comunicarte con el mundo emprendedor y que esa forma de comunicarte con el mundo emprendedor sea totalmente congruente con cómo hablan los corporativos. Muchas veces hablan idiomas distintos y por lo tanto el scout hace como esa lógica de, de interfaz. ¿Ok? La siguiente etapa, ¿cierto? Hablamos del scouting, es la parte de pilotaje. ¿Ya? Entonces, tú identificas esas startups, eventualmente las evalúas, te das cuenta que puedes generar un trabajo con ellos y lo que hace después de eso es generar un diseño de una experiencia de pilotaje. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en un año podemos pilotear con 20, 30 startups. ¿Ya? Y a partir de eso definimos con cuáles terminamos creando negocios y eventualmente a cuáles invertimos. ¿Ok? Entonces, el proceso de pilotaje es clave para poder ir testeando si lo que encontraste en el mercado hace buen fit con las necesidades, desafíos que identificaste o incluso si es que tú estás proactivamente proponiendo una startup que no necesariamente está en base a un desafío, sino que una oportunidad que identificaste. ¿Ya? Eh, ¿Por qué nosotros recomendamos hacer pilotos y no necesariamente invertir directamente o no necesariamente crear una alianza con esa startup? Porque hay un trabajo de validación. Lo primero que hay que hacer es entender si la tecnología que tiene esa startup es una tecnología que tiene la suficiente potencia como para entrar en el marco de la corporación, si se puede conectar, por ejemplo. Hay muchas tecnologías o hay muchas corporaciones en realidad que tienen ciertos legacy tecnológicos y tú puedes encontrar una startup que es genial, pero no la podéis conectar a tu corporación. Y por lo tanto eso va a generar una relación que no va a ser de largo plazo, no va a funcionar. ¿Ya? Funcionaría en el caso de que tuvieras que hacer ciertas adaptaciones tecnológicas en tu corporación o que le pidieras a la startup que se adaptaran a tu tecnología. Pero, por ejemplo, uno de los mayores riesgos que uno asume cuando trabaja con una startup es que la tecnología de la startup no sea compatible con el core tecnológico que tiene la compañía. Y eso hay que evaluarlo desde el día uno. ¿Ya? Obviamente, el generar un piloto necesita, ¿cierto?, que tú seas capaz de evaluar cuál es el mejor modelo de negocio para crear una relación de negocio con esa startup. ¿Ya? También te permite medir si la startup tiene delivery. Nosotros decimos que hay startups que son muy buenas haciendo un pitch, hay startups que son muy buenas desarrollando, ¿cierto?, una propuesta comercial, pero tú necesitas un partner que tenga delivery, porque tú vas a abrirle la puerta de tus clientes. Entonces, es muy importante entender que esa startup puede cumplir la promesa de valor que está desarrollando, pero no solo la puede cumplir para uno o dos clientes, sino que para los 10 clientes, los 100 clientes, los 1000 clientes que tú les vas a dar acceso. ¿Ya? Y también obviamente te permite probar si la corporación está preparada para trabajar con startup en ese momento. ¿Ya? Y un poco es como un test ácido de ese trabajo que uno empieza a desarrollar con el tiempo. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo importante cuando uno desarrolla un piloto? ¿Ya? Es identificar cuáles son los impactos esperados.
¿ya? O sea, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Ya? Hay dos tipos de outcomes. Hay un outcome que tiene que ver con identificación, ¿ya? Cuando estamos hablando de qué son las cosas que vamos a poder descubrir con eso, y hay cosas que vamos a tener que evaluar, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno desarrolla un piloto, qué es lo que quiere identificar? ¿Quiénes son los líderes internos que son más proclives a trabajar con startups? O sea, no todas las áreas son startup friendly, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Por ejemplo, el principal cuello de botella cuando uno trabaja con startup es el área de compras, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen requisitos, porque los procesos de onboarding de compras no son muy rápidos y lo que tú quieres hacer es probar rápido una tecnología y no esperar 6 meses a que la den de alta como proveedor para poder recién probar la tecnología. Entonces, es clave entender que el proceso, ¿cierto? Tiene que ser un proceso totalmente sin muchas fricciones, ¿ya? Te permite identificar, de nuevo, si las capacidades de la corporación están alineadas al trabajo con startup, etcétera, etcétera, ¿ya? Y obviamente te permite evaluar y que eso de alguna manera te da como una especie de assessment de cómo está la organización en términos de su capacidad de vincularse con startup, de cómo están las habilidades de los equipos, cómo están los procesos, cuáles son los riesgos, si tu core tecnológico está preparado, etcétera, etcétera. Un poco lo que ya habíamos hablado, ¿ya? O sea, cuando yo te digo, si tú haces un informe de un piloto, ¿qué cosas debería contener ese informe? Bueno, este tipo de cosas, ¿ya? La tercera etapa es lo que nosotros llamamos el fit, ¿cierto? El desarrollo de negocio, ¿ya? Que de alguna manera tiene que estar muy vinculado con cómo yo escalo ese piloto, ¿ya? Y por lo tanto es lo que me va a dar en términos como de estrategia de innovación, sostenibilidad en el largo plazo, ¿ya? Para que se hagan una idea. Nosotros el año pasado a nivel global trabajamos con cerca de 150 startups como Telefónica, ¿ya? De esas vamos haciendo renovaciones, pero yo te diría que cada año incorporamos entre 10 y 20 startups globalmente al trabajo que hacemos con Telefónica, ¿ya? Y por lo tanto es un régimen permanente. El desarrollo de negocio tiene la lógica de darle al modelo de corporate venturing sostenibilidad de largo plazo, porque tú eres capaz de demostrar que ese startup crea valor en tu negocio, ¿ya? Es importante también que en el desarrollo de negocio ustedes sean capaces de crear sinergias. ¿A qué me refiero con sinergia? Una vez que han identificado cuáles son las áreas, por ejemplo, más proclive a trabajar con startup, empezar a desarrollar a partir de eso casos de éxito que puedan servirle a otras áreas para poder involucrarse en un trabajo con startup. ¿Ok? Y también de cara a las integraciones, ¿ya? Es clave que, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un piloto con una startup que después se va a convertir en un partner para ofrecerle a sus clientes, que las áreas comerciales o las áreas de negocio estén integradas en todo el proceso, porque, por ejemplo, si una compañía está acostumbrada a vender sus productos core y luego tiene que empezar a vender innovación, ¿cómo tú haces ese cambio en el mindset? ¿Cómo tú trabajas con el sistema de incentivos? Entonces, tiene que haber KPIs alineados, tiene que haber en el fondo, en el área comercial, un alineamiento entre lo que se vende como negocio core y lo que se vende como nuevos productos, y por lo tanto es clave trabajar ahí, de la mano del emprendedor y de las áreas comerciales, para que esas integraciones sean exitosas y después puedan expandirse y crear negocios sostenibles en el tiempo para la corporación. Y un poco lo que yo les decía, ¿qué es lo que va un poco más allá de simplemente trabajar el tema de desarrollo de negocio? Es porque hay un impacto más en el largo plazo, ¿cierto? Es algo que nosotros llamamos como el ripple effect, ¿cierto? Trabajar con startup te permite identificar tendencias de la industria, mejorar tu posicionamiento en el ecosistema, desarrollar ventajas competitivas, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cómo opera un área de corporate venturing? ¿Ya? En general, nosotros nos vemos, al igual que el proceso de scouting, como una interfaz. Entonces, si uno quiere acelerar el proceso de integración, tiene que entender que el área de corporate venturing tiene que hacer algo que nosotros llamamos como el push. O sea, tiene que ayudar a las áreas de negocio a transitar desde el proceso de identificación de una startup hasta el proceso de integración de una manera lo más limpia posible, ¿ya? Entonces, es clave el rol que cumple el área del corporate venturing entre
la identificación de un dolor dentro de la compañía y la solución que tiene la startup, ¿ya? Y en términos también de habilitantes para la integración, es importante que en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de negocios de exploración, ¿cierto? De creación de nuevos negocios, la startup puede jugar un rol en la creación de nuevo valor de la compañía, o sea, en crear un producto que la compañía no tiene, ¿cierto? En desarrollar un producto que la compañía no tiene, pero que tiene que desarrollar de cara a tendencias de mercado, necesidades de la industria, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué nosotros trabajamos con startup? A mí hay una palabra que me encanta que es la opcionalidad, ¿ya? Hacer un trabajo con startup te permite tener más alternativas de cara, ¿cierto?, a solucionar problemáticas de tu negocio que no necesariamente puedes resolver con capacidades internas, ¿ya? Y por último, la última etapa es la parte de inversiones, ¿ya? Eh, ¿Por qué invertir en una startup? ¿Cierto? Principalmente porque cuando tú desarrollas modelos solo de vinculación, ¿ya? Te puedes estar perdiendo oportunidades financieras para la compañía. Por ejemplo, de participar de un negocio que está creciendo, de participar de un negocio que está escalando, porque quieres que ese partner se transforme en un partner estratégico y deje de ser un socio de negocio, sino que ya quieres que sea un socio tuyo, ¿ya? Y lo otro es que te permite, ¿cierto?, identificar oportunidades en negocios que son adyacentes, cuando yo les hablaba de la parte más de explotación, de exploración. ¿Cómo se puede invertir? Eh, Hay tres formas de invertir, ¿ya? Y se habló de algunas de esas formas durante el día. Lo primero es crear un fondo de Corporate Venture Capital propio. Lo segundo es invertir directo desde tu presupuesto, ¿ya? Y lo tercero es que tú seas inversionista en un fondo gestionado por un tercero, ¿ya? En el caso nuestro, hemos hecho las tres cosas como Telefónica. Hemos sido, eh, tenemos fondos de CVC, nuestro fondo Telefónica Ventures, invertimos directo del balance sheet a través de Guaira y además tenemos una estrategia de fondos donde hemos invertido, ¿cierto?, en otros fondos en Chile, en Colombia, en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona un proceso de inversión? Funciona igual que un proceso de venture capital tradicional. Yo creo que se han estado durante el día y ayer también en el foro, ya entienden más o menos cómo funciona el proceso, pero nosotros vamos de la identificación de leads, eh, evaluación de oportunidades, due diligence, términos y condiciones, y al final del día se transforma eso en una inversión, en un deal. Lo clave, por ejemplo, en el caso nuestro, es que nosotros nuestra tesis de inversión es que identificamos que hay una oportunidad de negocio con esa startup y a partir de eso tomamos decisiones de inversión y no al revés, que es un poco lo que yo les contaba que hay que mirar en términos como de cuál es tu proceso de innovación versus tu proceso de inversión. Eh, si uno mira la diferencia de un proceso de inversión tradicional versus un CVC, al final lo que hacen los VC es que descartan mucho para después invertir en pocos. Nosotros eh, trabajamos con muchas startups, muchas de esas se transforman en oportunidades de negocio e invertimos. Entonces, nosotros capturamos, un corporativo captura mucho más valor de un proceso de CVC que un VC tradicional, en términos de que hay muchas startups en las que no inviertes, pero con las que terminas trabajando igual, como partners de negocio. Y obviamente tienes que estar muy, muy, muy conectado con el ecosistema para poder en el fondo apalancar, no sé, asociaciones o gremios de Venture Capital como lo son PCAP, incubadoras, aceleradoras, o sea, hay que estar conectado con el ecosistema para poder trabajar fuerte el tema de Corporate Venture. Un segundo, por favor. ¿Qué es lo que debería hacer una empresa que quiera comenzar con su proceso de Corporate Venture? Lo primero es entender muy bien cuál es el ecosistema que te rodea, o sea, acercarse a empresas que ya lo están haciendo, acercarse a incubadoras, a fondos, entender cómo está funcionando tu ecosistema a nivel local. Venir a este tipo de eventos, ¿cierto? Eso es clave, ¿ya? Que te permita, ¿cierto?, vincularte con otros agentes del ecosistema. Lo segundo es tener una definición. ¿Por qué quiero trabajar con startups? Quiero mejorar mis negocios actuales, quiero descubrir nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo tercero, nosotros siempre decimos, bueno, comiencen pequeño, hagan un piloto, prueben, trabajen con algunas startups y a partir de eso vayan evolucionando. ¿Ya? Es súper importante, muy importante, que sean capaces de, si van a generar un trabajo con startup,
alinear muy bien las expectativas, ¿ya? Y entender que trabajar con startup te puede dar resultados de corto plazo, pero los resultados o el retorno grande ocurre en el mediano plazo, mediano-largo plazo, ¿ya? Y una cosa importante también le decíamos, acércate a otras organizaciones que ya lo estén haciendo y que te ayuden con feedback, o sea, aprovechar el know-how de otras empresas. Nosotros generamos muchos espacios de colaboración con otros corporativos para identificar buenas prácticas, aprendizajes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para finalizar esta parte, les voy a dar un poco como el marco de cómo una empresa debería comenzar desde cero un proceso de corporate venture. ¿Ya? Ok. Entonces, nosotros hablamos que primero una empresa debería levantar desafíos, ¿cierto? Y yo les dije que esto tenía una lógica de exploración, explotación. O sea, cómo mejoro mis negocios actuales y cómo desarrollo nuevos negocios. Y generar un marco de desafíos y oportunidades que les permita entender hacia dónde debería orientar un trabajo con startup. Lo segundo que se hace es generar todos estos procesos de scouting, ¿cierto? Explorar soluciones con startups y ojalá atraer buenas y un número importante de startups que de alguna manera me ayuden a mirar si puedo resolver ese grupo de desafíos o puedo abordar ese grupo de oportunidades que identifiqué. Lo tercero es ser capaz de conectar con propuestas de valor relevante. O sea, ¿qué es lo que le interesa a una startup? A una startup principalmente le interesa tener acceso a buenos clientes y tener acceso a buenos inversionistas. ¿Ya? Una startup en etapa de crecimiento. ¿Ya? Una startup o un buen emprendedor no necesariamente está tan interesado en acceder a premios o a otro tipo de recursos. O sea, en general, lo que más valora un emprendedor de verdad son buenas oportunidades comerciales. ¿Ya? O sea, un buen cliente. En cuarto lugar, pilotear, integrar y escalar, ¿ya? Que es un poco el proceso que nosotros, del proceso que hablamos, ¿ya? Pero se adicionan a este proceso dos componentes adicionales, ¿ya? La primera es que cuando tú identificas oportunidades para las cuales no existe una solución en el mercado, o esa oportunidad es una oportunidad que tú quieres tomar de una manera mucho más estratégica, entonces tú construyes una startup. Y hay muchas empresas, nosotros incluidos, que han creado sus propias fábricas de startups, ¿ya? Que es este modelo de Venture Builder. Se habló hoy día en la tarde de Venture Builder con algunos de los buenos exponentes que tiene Perú en términos de Venture Builder, así que yo creo que no voy a profundizar mucho en eso. Y lo último que se puede hacer, ¿cierto?, es invertir. Y acá es un poco la combinación que yo les propongo y un poco es cómo nosotros hoy día nos acercamos a las empresas que nos piden ayuda. Como les dije, nosotros estamos trabajando con una veintena de empresas en América Latina que están desarrollando sus estrategias de corporate venture en conjunto con Guaira, y un poco la combinación que nosotros hemos visto que tiene sentido que proponer es esta, una combinación entre Venture Client, Venture Builder y Venture Capital, ¿ya? ¿Y cuál debería ser la progresión que tienen que seguir las empresas? Yo diría, una empresa que, por ejemplo, no necesariamente tiene alocados recursos para invertir, debería construir primero una capacidad de vincularse con startup, con un venture client. Luego, puede ser en paralelo, de manera secuencial, crear o alocar ciertos recursos y poder invertir, ¿ya? Y eventualmente, si es que quiere desarrollar una capacidad propia de crear startups, combina con un venture builder, ¿ya? Por ahí estuvimos cuando recién empezó la sesión. César nos contó que está en el área de Venture Builder y que de alguna manera quiere migrar a algo tipo Venture Client, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿son estrategias complementarias? Por supuesto que sí, son muy complementarias y deberían trabajarse así, de manera complementaria, en mi opinión, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas? Yo a esto le llamo el Corporate Venture Journey, ¿ok? Es un nombre más interno. Aquí lo que yo hice es un comparativo de cuándo utilizar qué herramientas y por qué, y cuáles son las ventajas. Entonces, si pensamos en un Venture Client, que es este proceso, ¿cierto?, de conectar, pilotear, integrar con startups, ¿ya? Es muy bueno cuando la compañía está dando sus primeros pasos en innovación. Imagínense que ustedes son una compañía que tiene un área de innovación interna y quiere migrar a un proceso de abrirse y trabajar con startups. El Venture Client es muy bueno, ¿ya? Porque su proceso de implementación normalmente ocurre a través de los equipos de innovación o los equipos de nuevos negocios que ya tiene la compañía, ¿ya? O sea, no necesariamente requiere crear una nueva unidad o requiere capacidades muy diferenciales. O sea, una empresa que tiene un área de innovación o de transformación digital eventualmente podría empezar rápidamente a explorar sin mucho esfuerzo oportunidades de partnership con startups. Obviamente,
es bueno que puedan asesorarse con alguien que les entregue un método de trabajo, etcétera, etcétera, pero incluso si no quisieran hacerlo y de alguna manera tienen equipos que están bien formados en innovación, podrían intentarlo y creo que podrían ser medianamente exitosos o podrían tener una curva de aprendizaje medianamente rápida. ¿Qué es lo bueno del Venture Client? Lo primero, que tiene un bajo costo de implementación, ¿ya? Porque no requiere construir una unidad de una fábrica de startup y no requiere montar un fondo. Es de bajo costo su implementación. Y también tiene un impacto muy directo en el corto plazo. O sea, es una muy buena estrategia de corto plazo para mostrar resultados, ¿ya? Porque si tú generas un buen piloto y de alguna manera haces un buen engagement con la startup, eventualmente podrías mostrar resultados durante el mismo año que estás implementando el programa. Entonces, una muy buena forma de comenzar o dar tus primeros pasos en corporate venturing debería ser a través de un modelo de venture client, mi opinión, ¿ok? Lo siguiente, el venture builder, ¿ya? ¿Por qué sería bueno o cuándo se utiliza un venture builder? ¿Ya? Cuando tú haces un proceso de venture client y te das cuenta que hay ciertos desafíos o oportunidades que no necesariamente tienen una solución en el mercado tan definida, o sea, no encontraste nada, dijiste, oye, quiero algo para esto y no hay nada en el mercado, bueno, capaz que eso es una oportunidad de negocio. Entonces quizás vale la pena crear algo en torno a eso. O, por ejemplo, cuando tú quieres desarrollar una capacidad estratégica dentro de tu corporación o quieres desarrollar un negocio estratégico y ya no lo quieres pensar como un nuevo negocio, lo quieres pensar como una startup que desarrolle ese nuevo negocio, ¿ya? En el caso nuestro, por ejemplo, nuestro Venture Builder, que lanzamos el año 2018-2019, está muy enfocado en soluciones ligadas a los temas de ciberseguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque los temas de ciberseguridad son estratégicos para Telefónica hoy, ¿ya? Y para toda nuestra estrategia tecnológica, ¿ya? ¿Qué se recomienda en términos de implementación? ¿Ya? Es un poco más difícil que una unidad de innovación pura y dura que se dedica a Core Innovation pueda migrar a un modelo de Venture Builder de manera tan simple. Se necesita complementar capacidades. Esa es mi opinión, ¿ya? Y normalmente, como necesitas desarrollar negocios que están fuera del core, es bueno que la unidad esté un poco más afuera del core de la compañía también, ¿ya? Y también se recomienda mezclar equipos internos y externos. Normalmente lo que hace una buena unidad de Venture Builder es que define equipos de nuevos negocios de la compañía y los combina con emprendedores que vienen de la calle, que por ejemplo pueden ser emprendedores que tuvieron una startup que quizás no funcionó, pero como emprendedores son muy buenos, y combinas esas capacidades, ¿ya? Las ventajas es que eres dueño, ¿cierto?, de la startup, ¿ya? Y empresas que de alguna manera no les gusta perder el control, en un modelo de venture client tú tienes muy bajo control sobre la startup. En cambio, en un modelo de venture builder tú tienes prácticamente el control total de la compañía. De hecho, una buena práctica que tienen las empresas es que ceden participaciones a los intraemprendedores que forman, ¿cierto?, la startup. Y también te sirve mucho para ayudar a equipos internos a desarrollar ese como mindset de startup, que es un mindset de desarrollo mucho más ágil, mucho más colaborativo, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, y de manera complementaria, ¿por qué una empresa debería utilizar, ¿cierto? O cuándo debería utilizar un modelo de venture capital o de corporate venture capital en este caso? Es cuando quiere capturar oportunidades de startups que están en negocios futuros, ¿cierto? Si ustedes piensan, Venture Client es mucho más corto plazo, Venture Capital es un poco más largo plazo, guión, cosas más disruptivas, ¿cierto? O sea, no sé si supieron, pero se dio la noticia que eh, Uber compró Corner Shop hace una semana atrás más o menos, se supo la noticia este fin de semana, en $3.000 millones. Y obviamente, si ustedes hubieran invertido en Corner Shop como corporativo, ¿cierto? Podrían estar ahora contando la historia feliz de que hicieron un éxito más o menos importante. Entonces, te permite además combinar el retorno estratégico con el retorno financiero. También te permite eh, entender mucho mejor o te permite de alguna manera empezar a utilizar una estrategia de inversión un poco menos tradicional, ¿cierto? Sobre todo en Estados Unidos y Europa, cuando tú tienes industrias que tienen exceso de liquidez, te permite diversificar tus inversiones hacia negocios emergentes, ¿ya? ¿Cómo se implementa? Aquí de nuevo, no es una regla, esto es una recomendación, una unidad que tenga cierto nivel de independencia del core de la compañía. Nosotros somos una unidad independiente, como Wire.
Tenemos un branding distinto, pero también tenemos un management totalmente distinto. ¿Ok? Nosotros reportamos al área de innovación global y no reportamos, ¿cierto?, al negocio local. Y eso te da la suficiente independencia como para traer cosas que no necesariamente sean solo oportunidades de explotación, sino que también cosas un poco más con visión de futuro, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se puede invertir? Bueno, lo había comentado en láminas anteriores. Lo bueno de montar o de tener una herramienta de inversión es que te permite atraer buenos deals, te permite atraer buenas startups que no necesariamente van a estar atraídas solamente por un acuerdo comercial. O sea, te permite complementar tu estrategia o tu propuesta de valor de cara a las buenas startups. Complementa muy bien una estrategia de adquisiciones. De hecho, el año pasado nosotros terminamos comprando 2 startups a nivel global y esas startups eran de Guaira. Entonces, nuestra estrategia de M&A de Telefónica está muy alineada con la estrategia de CVC que tiene Guaira. Y además, te permite combinar muy bien tu estrategia de Venture Builder y de Venture Client, porque al final del día, si uno lo mira de una manera más estructural, tú tienes un modelo de Venture Client que genera deal flow permanente de startups y a las que funcionen mejor les puedes invertir a través de tu fondo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, cuando vas creando tus startups con el Venture Builder, puedes utilizar tus recursos de inversión para poder meterle gasolina a las iniciativas que tengan más sentido y que de alguna manera necesitan capital para crecer más rápido. Entonces, complementa muy bien Venture Builder, Venture Capital, Venture Client. Y un poco lo que nosotros hoy día estamos proponiendo en términos de estructura es algo de este estilo y que creemos que un poco va a ser el futuro de lo que se va a desarrollar en términos de implementación de programas de corporate venture en América Latina. Y la pregunta que yo les dejo abierta, un poco el tiempo que nos queda, y no me preguntaron nada, entonces yo no sé si estuvo muy entretenido o estuvo muy latero. Así que espero sus preguntas. A ver, anímense porque hay, bueno, hemos visto como todo el roadmap literalmente del nombre de la sesión, ¿no? O sea, por ahí, a ver, alguna pregunta. A ver. Si quieres, Lucho, yo, más La que una uso. pregunta, si quieres compartir un poco la experiencia, creo que Sebas conoce esto porque de hecho participamos en el reporte. Sí. Pero un poco yendo al journey, nosotros hicimos algo muy acelerado. Nosotros empezamos con el laboratorio de innovación y cuando estábamos explorando un poco qué es lo que íbamos a hacer y habíamos hecho un mapa muy general de tipo de cosas que queríamos hacer, entre las cuales estaba trabajar con startups, se nos apareció la oportunidad de hacer un challenge, ¿no? Con una aceleradora con la que teníamos una relación cercana. Así que aceleramos los planes y nos mandamos un poco, ¿no? Y eso a mí me trajo dos aprendizajes, si quieres. Uno, obviamente, desde un punto de vista viéndolo atrás, quizá fue bastante acelerado. Y obviamente hoy con lo que conocemos del proceso, creo que podríamos haber quemado alguna etapa inicial antes, sin duda. Pero a la vez también creo que el otro aprendizaje es que hay que subirse a la ola también en el momento en que te toca la puerta, ¿no? Porque, o sea, nosotros si hubiéramos esperado hacer todo el proceso y decir, no, mira, primero voy a hacer esto y hacer el otro, claro, es lo ideal. Y hoy te digo, hubiera sido lo ideal haber tenido un journey completo. Pero a la vez, si no nos hubiéramos mandado, pucha, quizás hoy día, que ha pasado 2 años después de eso, ni siquiera habíamos hecho un challenge, no lo sé, ¿no? Y creo que eso también para mí es parte del mismo mindset de emprendedor del que de alguna manera hay que contagiarse, ¿no? Sobre todo en estructuras y organizaciones, nosotros somos un estudio de abogados, o sea, si ustedes piensan, pucha, estructuras súper conservadoras o tradicionales, estudio de abogados debe estar en la primera o segunda, primero o segundo puesto, ¿no? Sí. Y muchos de ustedes están en corporaciones grandes que tienen una burocracia súper grande también, pero les puedo decir que en organizaciones como las nuestras la burocracia interna es parecida quizás, ¿no? Porque para los efectos somos una especie de corporación grande legal. Nosotros somos casi 200 abogados y más de 200 colaboradores. Tenemos casi 500 personas en la oficina, ¿no? No somos pocos. Entonces, nada, es un challenge interno complejo, por lo menos si es que alguno está iniciando, y creo que muchas de las cosas que mencionaba Sebastián son muy claras para mí, el tema de cómo vender internamente el tema, generarte quick wins, ¿no? O sea, cositas que funcionen rápido para validar internamente, porque
en principio eres el loco que está haciendo cosas que nadie le pidió hacer, ¿no? Que nadie estaba pensando y que muchas cosas ni le ven. Entonces, nada, eso es un poquito de nuestra experiencia muy acelerada, esas dos cosas que quería compartir, ¿no? Sí, yo te complemento. Por ejemplo, muchas de las empresas que terminan implementando, hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Como una que es como más bottom-up y otra que es más top-down, ¿cierto? Entonces, en la bottom-up tú tienes, no sé, un ejecutivo, un gerente, un subgerente que dice, oye, hay que hacer esto, trata de convencer al directorio y hace como todo un empuje hacia arriba de que esto es importante, trata de buscar aliados dentro de la corporación para poder hacerlo y qué sé yo. Y es un proceso que de alguna manera es como un camino más montañoso, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El ideal, ¿ya? Y que ocurre mucho, es corporaciones que tienen directivos que de alguna manera entienden que esto es clave y toman ciertas decisiones rápido, empoderan a sus equipos y los equipos aprenderán en el camino. O sea, es como un poco lo de Guaira fue así. Yo recuerdo, yo no estaba en Guaira, pero yo estaba muy relacionado con Telefónica en esa época. Guaira se implementó en 6 meses. O sea, como que el CEO dijo, oye, mira, necesito que hagamos esto y empoderó un equipo de 3, 4 personas, les dijo, lo quiero implementado en 6 meses y Guaira de la nada, de hecho Guaira un poco la idea original de Guaira salió en Perú y hay varios mitos alrededor, y a eso le debe el nombre, que hubo una reunión de ciertos directivos en Telefónica y por ahí se empezó a conversar esto, pero de nuevo se implementó en 6 meses, o sea, fue una locura y se implementó en 6 meses en 12 países, o sea, no es que se implementó un Guaira, entonces al final eso ayuda mucho, pero no es el único camino. O sea, en el bottom-up también hay ciertas estrategias. Muchas de las empresas que toman la decisión más top-down toman decisiones de crear fondos rápido. Los que toman decisiones más bottom-up empiezan más con modelos de venture client porque necesitan generar como cierto awareness en la organización y generar cierta inercia y que no sea un proceso tan de alguna manera friccionado, porque al final del día, cuando uno empieza a proponer estas cosas y no tiene el sponsor corporativo, puede encontrar muchas barreras y por lo tanto tiene que tener un camino un poco más largo, por eso yo digo un camino más montañoso. Eh, Ahora, ¿qué es lo que uno recomendaría? Es como no sé cómo si esto se dice así en Perú, pero es como que hay que tirarse a la piscina ya, hay que lanzarse, ¿cierto? Y que de alguna manera tomar cierto resguardo tiene que ver con asociarte con gente que ya lo haya hecho, mirar un poco estos como paso a pasos que ya existen. Hoy día existe mucho más información, o sea, cuando nosotros creamos este reporte y este toolkit, un poco era por eso, porque mucha gente se nos acercaba y nos decía, oye, me encantaría trabajar esto, no sé cómo comenzar, dame algunas pistas, y de repente nosotros ya no íbamos de reunión en reunión, porque somos buenos para conversar con todo aquel que nos pide, qué sé yo, algún tipo de orientación o algo, y al final empezamos a crear estos reportes un poco para difundir también que estos son modelos que existen, que no es una cosa de Estados Unidos, y que se pueden implementar estos modelos con relativo éxito en América Latina y que además existen. O sea, nosotros lanzamos este reporte de Perú este año, pero yo estaba mirando la evolución. Nosotros hicimos el primer reporte en 2018, en Perú habían 7 empresas, encontramos 7 empresas. La segunda vez hicimos un reporte regional, eran como 15, 20, hoy día son más de 30. Entonces está como... Y una cosa importante que pasa en Perú, por ejemplo, en América Latina, solo el 25% de las iniciativas de corporate venturing son latinas. En Perú, el 60% de las iniciativas son de empresas peruanas. Entonces, hay como un mindset o una cosa muy potente que está ocurriendo en Perú de que las empresas de origen peruano y no las multinacionales están tomando un liderazgo fuerte. Y esos son las compañías que están, un par de las que están en esta sala también. Entonces, eso es súper relevante porque se va a crear un know-how local de cómo hacer esto. Y eso va a permitir que no sean modelos extranjeros los que vengan, ¿cierto?, a implementarse, sino que se cree como este corporate venturing con sabor, ¿cierto?, peruano, no sé, a ceviche, a pisco sour, ¿cierto? No, está bueno. Solo para añadir un poco ahí, en el tema de inversión, para nosotros al menos,
y quizás en empresas parecidas la lógica es inversa, ¿no? O sea, cuando yo hablé de invertir, o sea, miraron como, ¿ah? Les hablas de trabajar con startups, sabes que van a hacer cosas así, que van a hacer cosas así, después le dices que van a meter plata, es otra discusión, ¿no? Por lo menos así, como te digo, en estructuras parecidas quizás es más así. Pero ahí me gustó el tema del mito porque, claro, también dicen, oye, inversión, ¿en cuánto estamos hablando, no? $1 millón, estamos hablando de medio millón, 100,000, 50,000, ¿de cuánto? Y la verdad es que, mira, visto lo visto, y ya puedes trabajar en startups y gastar $10,000 y de repente no necesitas más, dependiendo de lo que estés hablando. Entonces, creo que también es cierto que puede parecer de, oye, voy a meter plata y esto es todo un tema, un rollo, y de repente, oye, tampoco lo veas tanto así porque tampoco es tanta plata, ¿no? De repente se puede manejar con un presupuesto de los que manejas, ya. Entonces, no sé, para mí ahí creo que también hay que desmitificar el tema de que esto puede ser algo, y ahí, como te digo, me gustó como lo trataste de mito, porque creo que eso es una de las cosas que espantan, ¿no? Sí, oye, nosotros, por ejemplo, yo dos casos. Un caso, una empresa chilena montó un fondo hace poco, hizo una primera inversión. eh, yo hablaba con ellos, una primera inversión de, no sé, $50,000. Y la segunda ya está mirando una cosa donde quieren meterle 2 millones porque como que el directorio se entusiasmó, le gustó, qué sé yo, y como que dijo, ya, pero si vamos a meter, metamos con fuerza y qué sé yo. Y otro caso, una empresa colombiana con la que yo estuve hablando también hace un par de semanas, que en el fondo empezó un proceso como de vinculación con una startup y como que fue tan bien que ni siquiera estaba como en su cabeza invertir y terminaron metiéndole plata. Y fue un proceso como muy poco estructurado. Entonces, al final, claro, muchas empresas terminan metiéndole plata y le meten 30,000, de repente 50,000, como tú decís, no sé, 10,000. Obviamente el tamaño de la apuesta tiene que ver con el tamaño también del retorno que tú puedes esperar. O sea, en etapas iniciales está bueno poder invertir de repente una ficha pequeña y si la cosa anda bien, meter otra siguiente ficha un poco más grande y empezar a participar un poco más de esa evolución. Entonces, no, yo creo que lo principal de cara como a este workshop es que cada empresa puede construir su camino. O sea, yo creo que eso es lo principal. O sea, tú puedes tener dos empresas de la misma industria. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la misma industria que Entel, operamos en los mismos mercados que Entel, estamos en el mismo negocio, competimos en casi todos los productos, pero nuestra estrategia y nuestro acercamiento al mundo startup es distinto. ¿Me explico? O sea, y no es mejor uno que el otro, son distintos porque buscan objetivos distintos. O sea, al final del día, eso es súper interesante. Y uno cuando empieza a analizar caso a caso, te das cuenta que no hay una receta única, pero sí hay patrones. Los patrones tienen que ver con que tienes que tener un compromiso de tu alta dirección, tienes que tener un equipo dedicado, tienes que tener claro cuáles son los resultados de corto plazo que quieres obtener y ser consecuente con eso. Si vas a invertir, asesórate bien, busca unos buenos abogados. O sea, entonces, es parte un poco de los aprendizajes que uno pone arriba de la mesa. Y la pregunta es, ¿esto paga? ¿Esto retorna? O sea, ¿vale la pena? Y vale la pena. Nosotros hoy día, los negocios que genera las startups de Guaira Telefónica es mucho más grande que lo que le cuesta a Guaira Telefónica. O sea, al final del día se paga solo. Y lo que hemos invertido en términos de nuestra estrategia más desde el punto de Venture Capital, y bueno, se está grabando la sesión, pero obviamente hay que entender que hay diferencia en términos de liquidez de los mercados. Por ejemplo, nuestro primer exit en América Latina fue Perú. Y fue una locura, porque creo como que nadie lo esperaba. O sea, Cine Papaya fue como nuestro primer exit y yo conocí al equipo Cine Papaya incluso antes de que empezara Cine Papaya y yo te digo, o sea, todos nosotros nos mirábamos y era como, eh, ¿cómo Perú sacó el primer exit? O sea, todos pensaban que iba a ser, no sé, México o de repente Brasil y fue Perú el primer exit. Entonces, hay que entender muy bien que hoy día los mercados están mucho más líquidos. Yo creo que de eso se ha hablado mucho en este foro y el fenómeno startup con la pandemia se aceleró. O sea, hoy día los fondos están invirtiendo cross-border, antes no existía eso. Yo me acuerdo que cuando empecé en el mundo del Venture Capital hice un diplomado de Venture Capital en el año 2010 y lo primero que me dijeron fue, los fondos de Venture Capital invierten en startups que están máximo 1 hora de avión de donde está ubicado el fondo. Ese era el mindset Silicon Valley el año 2010, real.
no había inversión cross-border. Y hoy día nosotros hemos invertido en startups de toda América Latina, desde nuestra matriz centralizada, hemos invertido en startups en Estados Unidos, desde Chile hemos invertido en startups, invertimos hace poquito en una startup de Singapur, ¿ya? Desde España, y por lo tanto, con el tema de la pandemia, los fondos están invirtiendo cross-border. Yo soy muy amigo de la gente de Alaya. Alaya empezó a invertir en Perú, ahora, y Alaya no había invertido mucho fuera de Chile y Argentina, y podríamos dar muchos otros ejemplos, pero esta inversión cross-border es real, o sea, y estamos viendo fondos que se están abriendo en Paraguay, que están invirtiendo en empresas de Argentina, y así. O sea, creo que acá hay una oportunidad también de que el mercado se está volviendo mucho más líquido, y por lo tanto las apuestas de Venture Capital desde los corporativos también van a tener mucho más expectativas de retornos futuros de lo que había, no sé, hace 5 años atrás. Eso, no sé si hay más preguntas. Nos quedan unos minutos todavía. Yo les diría que aprovechemos, porque... Yo tengo una pregunta. Por favor, Patricio. Sí, considerando que claro, Guaira viene de Telefónica, de un mundo bien corporativo, una multinacional enorme, y hay muchos, no fondos, pero sí fundaciones que manejan capital y que manejan proyectos de impacto y tienen algunos impacto también de aceleración, de escalabilidad, y no sé si hay alguna experiencia desde el venture manejando fondos de impacto pero social, ¿no? Social o ambiental, y cómo lo ves, ¿no? Tu opinión. Bueno, se está grabando la sesión, no sé si contar lo que voy a contar, pero estamos armando con un grupo de empresas una red de corporate venturing con impacto, ¿ya? ¿Por qué? Pero no con una lógica de impacto social como tal, ¿ya? Sino que nos dimos cuenta de que muchas de las empresas, de las startups con las que nosotros trabajamos, generan un impacto, generan inclusión, generan mejoras en productividad, por ejemplo, de pequeñas empresas, generan mejoras en indicadores de sustentabilidad, y por lo tanto el modelo de negocio de esas startups tiene involucrado una lógica de impacto, pero no con una lógica de responsabilidad social corporativa, sino que están enfocados en crear un negocio escalable que genere un beneficio, ¿cierto?, a algún tipo de población en riesgo u otro. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de inclusión financiera. Credit Corp ha invertido en startups que generan inclusión financiera. Sí, claro. Y nosotros lo que miramos es, bueno, ¿cuánto negocio nos retornó? Nosotros invertimos en una startup que se llama Undoc3 y la disponibilizamos como un producto de Movistar en Colombia. Undoc3 es un sistema como... Hay una en Perú, ¿cómo se llama? Llama al doctor, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una en Perú de ese tipo. Smart Doctor. ¿Ah? Smart Doctor. ¿No? De telemedicina. Sí, de telemedicina. La implementamos como un producto Movistar, con un modelo de negocio como bien accesible, y tuvimos, no sé, la lanzamos en agosto y tuvimos en 4 meses algo así como 60.000 altas, 60.000 clientes en Colombia, solo en Colombia, con un crecimiento brutal. Entonces tú decís, oh, qué bueno, nos frotamos las manos, buen negocio, y la pregunta es, bueno, ¿cuánta gente que no podía ir al doctor logró atenderse? O sea, ¿cuánta inclusión generamos con eso? Y eso es impacto, ¿cierto? Independiente que lo vayas a medir y todo eso. Entonces, estamos tratando de crear una conversación sobre impacto mucho más rica que solo pensarlo en un impacto social. ¿Cómo entonces orientamos nuestros esfuerzos de manera colaborativa? Y esto es una conversación que estamos teniendo con empresas como, no sé, como ISA, como Sura, como Bancolombia, como Cemex, como Bimbo. Esto es como súper novedad, no lo habíamos contado. Así que nos salga de acá. Primicia para el PBCC. De cómo orientar nuestras inversiones y nuestros esfuerzos de corporate venturing a iniciativas que permitan reactivar la región económicamente, a mejorar condiciones de vida de las personas, a mejorar el tema de educación, mejorar el tema de salud, etcétera. Sí, o sea, claro. que no lo veamos solo con una lógica de negocio. Y estamos teniendo esa conversación hoy día. O sea, yo te diría que es muy probable que de aquí a que termine el año
podamos hacer algún tipo de lanzamiento de ese grupo. Estamos hoy día armando la red, y es muy probable que empecemos a mirar con mucho más ojo y de manera colaborativa startups que tengan este tipo de mirada, ¿cierto?, incorporada en su modelo de negocio, y tratemos de parte de nuestros esfuerzos de inversión o de colaboración orientarlos hacia allá. O sea, esa es una conversación que está como súper caliente hoy día. Entonces, es súper atingente la pregunta. Y yo creo que hay una visión en las empresas que están haciendo corporate venturing de que esto es algo relevante. No habíamos sido capaces de sentarnos a conversarlo, porque muchas de nosotros, y yo lo hablo en términos personales también, tenía como una especie como de barrera mental en que esto no cayera, ¿cierto?, en algo que fuera más como una fundación, sino que de alguna manera tuviera un impacto en el negocio, pero también tuviera un impacto con una mirada más amplia de lo que es impacto. Entonces, es una conversación como abierta. Yo creo que hay mucha sensibilidad, hay pocos fondos dedicados a este tipo de inversiones, y por lo tanto creo que es una necesidad que los corporativos estemos mirándolo de una lógica combinada negocio-impacto. O sea, es un tema súper relevante. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Consulta. Adelante, Arturo. Nos quedan 3 Sebastián. minutos más. Perfecto. Un pitch, ahí va a ser un pitch. ¿Qué tal, Sebastián? Justo, no sé si tendrás cierta métrica de Chile, pero Chile nos lleva más de 10 años quizás en haberse adelantado en temas de startups, innovación y tal, y un gran apoyo de Corfo. ¿Tendrás alguna métrica, digamos, de cómo las corporate venture han entrado y han dinamizado el ecosistema más que las incubadoras? Porque aquí pasa que las incubadoras ya tienen 5 años, cerca de 100 millones gastados, pero no despegan mucho, ¿no? Salvo tenemos un outlier que es Creana, que es el único. De ahí Cinepapaya fue el caso, el único caso que también has hablado, o sea, son 2 casos. Felizmente se ven ciertos mejoras, pero no tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el porcentaje que también últimamente ha puesto el corporate venture? Por ejemplo, aquí apareció el corporate venture con 11% el 2020 versus el 2019 que ni aparecía. ¿Cómo Yo se ha creo dado que hoy? no, la pregunta tiene un poco de tricky, ¿no? Voy a ver, lo primero es que hay que entender que el corporate venture está por sobre las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las empresas que deciden invertir en startup no necesariamente, en Perú es un caso particular, después voy a hablar de Perú, no necesariamente piensan en que el gobierno les tiene que pasar plata para hacerlo, ¿ya? Así ha sido la tónica, el 80-90%. Hay una política pública en Perú que ha promovido Innovate, que me parece notable, que es un programa de innovación colaborativa que está operando desde el año pasado. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el equipo Innovate cuando lo estaban diseñando. Yo justo estuve en Perú en algún momento. O sea, me parece una política pública bien ¿cómo decirlo?, valiente, ¿ya? Política pública que Corfo jamás hizo, que impulsa en Colombia menos. O sea, es una política bastante innovadora, y a mí me parece muy valiente y notable que lo estén haciendo desde Perú. También hay muchos mitos. Yo creo que Chile se ha quedado atrás en estos temas. O sea, yo hoy día creo que hay más empresas en Perú haciendo corporate venture que en Chile. Lo puedo decir como con total y absoluta responsabilidad, porque estamos súper metidos mirando esto. De hecho, yo estoy seguro que hay más empresas invirtiendo en Perú que en Chile, haciendo corporate venture capital. Eso se los puedo dar, no sé el nivel de transacciones, pero en el fondo, en términos de número, hay buenas empresas en Perú. Y eso ocurre con o sin el aporte del sector público. Yo creo que las incubadoras tienen otro objetivo, ¿ya? Si uno mira de dónde están saliendo los unicornios, ¿cierto?, que son tan valorados, uno dice, por ejemplo, Corner Shop no salió de ningún programa de incubación, qué sé yo. ¿Qué es lo que uno busca cuando crea un programa de incubación o un programa de innovación o apoya una política de innovación o de incubación o de desarrollo de incubadora? Si la promesa es crear unicornios, creo que entonces nos equivocamos, porque un programa de incubación tiene que ver más con crear una especie de espacio donde los emprendedores que son novatos
puedan aprender o minimizar sus probabilidades de fallo, ¿ya? Porque es muy costoso emprender sin que nadie te ayude, y esos sistemas de soporte son interesantes. Salió un libro hace poquito, lo puedo buscar por ahí, que se llama algo así como Why Startup Fail, y que habla un poco de esas condicionantes. Se los voy a buscar por ahí, se lo paso a Lucho para que después se lo comparta, pero creo que no hay que confundir las cosas. En Chile la política de incubadoras fue muy fuerte, te aseguro que les pasó mucho más plata, tuvo peores resultados, y hoy día se están cerrando las incubadoras en Chile. Entonces uno dice, bueno, fracasaron las incubadoras, fracasó Startup Chile o fracasó Startup Perú. Creo que ese punto de conversación es un punto de conversación difícil porque hay que entender el objetivo. Yo creo que los corporate ventures están por sobre la política pública. O sea, ¿por qué? Porque los corporativos tienen recursos, tienen capacidades, tienen talento y pueden desarrollar sus programas sin la necesidad de alguna manera de que la política pública juegue un rol. Hay cosas súper interesantes ocurriendo en países como Estados Unidos y en Brasil, donde hay incentivos a la inversión por parte de corporativos que permiten que family offices o empresas que tienen exceso de liquidez puedan tener incentivos a la inversión en startups. Y ahí hay muchas políticas que están ocurriendo. En México, por ejemplo, hubo una política que permitió que las AFP, que bueno, yo sé que en Perú, en Chile también las AFP están ahí en la mira, ¿cierto?, de todo el mundo, permitió que las AFP invirtieran parte de su capital en startup, y eso permitió que se crearan fondos como AllVP, que terminó invirtiendo en Corner Shop. No sé, me explico que al final yo digo que la pregunta es tricky porque hay que entender muy bien cuál es el rol que juega la política pública, cuál es el rol que juega, ¿cierto?, el corporativo en esto, y no necesariamente existe una relación causal entre que haya un sistema de incubación que está en desarrollo y que esto de alguna manera sea bueno o malo. Yo creo que los corporativos están por sobre eso. Van a seguir apareciendo corporate venture capitals e iniciativas desde el mundo corporativo, haya política pública o no. O sea, este push que está haciendo el gobierno en Perú a mí me parece notable porque hay muchos actores que están entrando por primera vez y está generando como esa hambre de mirarlo con un poquito menos de riesgo. Pero estoy seguro que eso va a generar una inercia inicial o un empuje que va a permitir que en los próximos años esto se acelere en Perú, que es algo que se necesita, y pase a tasas como lo que ocurre en México, lo que ocurre en Colombia, que son mucho más altas. Piensa el caso contrario, y con esto cierro. Argentina. Argentina es de los países que más fondos corporativos desarrolló, no sé, los últimos 3, 4 años. Ahora está un poquito más estancado, pero tiene fondos como Melifund, Globant, YPF Ventures, Avinbev tiene un fondo allá, Coca-Cola, Arcor, salió ahora uno de Sancor Seguros. O sea, con o sin política, las empresas tienen que sobrevivir, tienen que mejorar, tienen que cambiar, tienen que innovar. Entonces, no creo que haya una relación causal en realidad. Okay. Bueno, Seba, muchísimas gracias por tu tiempo y por este masterclass. Igual tú compartiste ahí tu dato de contacto. Si hay alguien que esté Sí, interesado, pues facilitamos les también voy la a conexión. compartir, a ver, un segundito, voy a dejar de compartir pantalla Ujú. rápido. Les voy a compartir mi correo que estaba por ahí, pero se lo voy a compartir rápido. Y bueno, feliz de poder colaborar cuando quieran. Te mando la Excelente. presentación y así ahí está mi correo, y les voy a dejar mi LinkedIn, bueno, pero está fácil encontrarme, así que Excelente. eso, nada, bueno, gracias, y ustedes saben que súper disponible para colaborar cuando se necesite. Muchas gracias, Seba. Bueno, algunos de nosotros nos vamos a una sesión ahí con Alex Harasich y Sama, ex Guaira también, de hecho, para hablar de lo que está haciendo Amazon Web Services en la región y conocerlos un poquito más. Sí, oye, entre Amazon y Guaira se están tomando ahí el Perú Venture Capital. Saludos a Sama y a Alex. Excelente, Seba. Ya Hasta pues, que una estén muy próxima bien. oportunidad. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Que estén muy Gracias, bien. Seba. Chao, chao.